Les decía antes que es muy conveniente ir preparando esa especie de ITV preventiva, voluntaria, para que el coche siga siéndonos útil y servicial cuando nos preparemos para el gran viaje de vacaciones. Pero lo que yo tengo claro, por lo menos, es que hay bastantes reticencias en acudir a los talleres. No sé si está de acuerdo conmigo don Luis Ursúa, que es el secretario general de la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines. Don Luis, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Es cierto que hay bastante reticencia por parte del usuario, del automovilista, a acudir a los talleres? Bueno, normalmente siempre la gente ha sido bastante respetuosa con el mantenimiento en tiempo y forma de su vehículo, pero con el tema de la crisis cada vez más la gente intenta retrasar más las reparaciones y buscar otras alternativas que sean mucho más baratas, como por ejemplo a veces acudir incluso a talleres ilegales. Ya, hablaremos de eso si le parece. FETRA, que es la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles, que es de la que usted es secretario general, agrupa a 34 asociaciones de provincias, ¿no? Y ¿cuántas empresas están más o menos representadas en FETRA? Pues FETRA, bueno, como somos la patronal de los talleres de reparación, incluimos también concesionarios y talleres, o sea, tanto servicios independientes como de marca, y de todo tipo de vehículos, desde motocicletas a camiones como tractores y coches. Sí. Representamos nuestro radio de acción en las 34 provincias y las 17 comunidades en las que estamos, que son todas, pues estamos en torno a 25.000 talleres. ¿Y cuántos talleres puede haber en España aproximadamente? Se dice en torno a unos 45.000, lo que pasa es que no hay una estadística cierta porque no hay un registro oficial. Todos los talleres se deben de dar de alta para el inicio de la actividad, pero no están obligados a notificar cualquier cierre de establecimiento, entonces los datos se quedan bastante obsoletos. Supongo que la crisis sí habrá hecho mella y algunos habrán cerrado, ¿no? Sí, normalmente los talleres, con el tema de la crisis, algunos, pues el tema de viabilidad ha sido más difícil y han cerrado, pero normalmente la gente intenta aguantar las inversiones que tienen que realizar en un taller, intentas pues al máximo poderlas optimizar. Y se está produciendo un efecto bastante curioso, que hasta ahora teníamos problemas de relevo generacional, que había dificultades para encontrar gente joven que entrara en el sector, era más fácil estar a nómina, pues con el tema de despidos y cualquier problema de dificultad de encontrar trabajo, la gente está buscando talleres y la gente que se está a punto de jubilar está encontrando una salida a ese negocio que antes lo tenía mucho más difícil. Ya hablábamos de la crisis como un freno para el acceso al taller, pero habría que tener en cuenta otro dato, que es el envejecimiento del parque, que ya el parque nuestro es anciano mayoritariamente, y eso debería aumentar, por el contrario, las visitas al taller. ¿Es así o no es así? No, hay un mito que todo el mundo cree que a menor venta mayor reparación, y no es verdad. Por ejemplo, el 59% de las reparaciones de siniestros siempre son de vehículos de menos de 5 años. La gente, cuando tiene un coche nuevo, lo mima. Entonces, cualquier cosa, cualquier problema que tiene el coche, lo alegra. Cuanto mayor es el coche, mayor despreocupación tiene del mismo. Y, por ejemplo, si tiene un bollo, no lo va a llevar a reparar. O si no sube la ventanilla, pues siempre hemos visto gente con el destornillador en la ventanilla sujetándolo, ¿no? Sí, o sea que solo se acude ahí cuando no hay más remedio, ¿no? Efectivamente, cuando ya es necesario, ¿no? No se va al médico de familia, sino a urgencias. Exactamente, ya pues lo que se considera cosas que son más de decoración, pues eso no se tiende a reparar. Bueno, ¿y se va notando alguna señal de recuperación o no? De momento no. Sigue habiendo una caída en torno al 6%, 7% anual. El precio medio de la reparación sigue bajando y no se ve un viso de que esto vaya a levantar. Ten en cuenta que al ser una prestación de servicios de consumo, tiene mucha relación con la confianza de la gente. Y en este momento no hay confianza y la gente es bastante retraída a consumir. Pero los talleres sí están haciendo iniciativas, por ejemplo, promociones, descuentos, ofertas de planes de mantenimiento, hacen una cuota fija, por ejemplo, servicios adicionales de limpieza, por ejemplo, gratuitos. Es decir, están poniendo de su parte todo lo que pueden para atraer a los automovilistas. ¿Es así? El ingenio es la única manera de poder salir y ofrecer más al mismo precio que antes, teniendo los precios congelados, incluso aumentando los descuentos, pero dando un servicio mucho más completo, pues llevándole el coche a la ITV, dándole un vehículo de cortesía, en caso de reparación, llevándole al cliente a su propio domicilio, haciéndole paquetes cerrados de productos para que sepa cuándo entra, con lo que le cuesta y no tenga esa incertidumbre que suele ser una de las críticas que nos suelen hacer. Incluso, por lo que yo sé, también algunos ofrecen financiación
para la reparación de alguna avería, ¿no? Sí, hay dos formas de financiarlo, buscándolo a través de el propio taller con sus propios recursos, que suelen ser más dificultosos, o incluso buscando, haciendo intermediario con alguna empresa que le pueda facilitar un crédito para que pueda hacer esa reparación costosa. Yo me imagino, señor Ursúa, que la crisis lo que ha propiciado es que hayan aparecido talleres ilegales, ¿no? Que aparte del fraude fiscal, pues yo creo que son peligrosos para la seguridad. Siempre ha habido pues el típico que se repara a sí mismo igual a sus dos amigos o a sus vecinos, ¿no? Pero ahora con esto de la crisis y que hay más gente que necesita sobrevivir, pues intenta montar un taller en cualquier sitio. Y claro, es la diferencia de un taller formal que tiene su placa azul en la entrada, que es la manera que la puede distinguir cualquier cliente, que ahí verá los símbolos que le permite trabajar, o mecánica, electricidad, chapa o pintura. Pues es muy fácil intentar en cualquier bajera realizar una reparación. Evidentemente no tiene los medios, no sabemos tampoco la trazabilidad de esas piezas, de dónde se obtienen o cómo se obtienen. Esa es otra historia, sí. Y los procesos. Y entonces, aparte del fraude fiscal, como bien dices, perdón, el problema está para el resto de usuarios que se cruzan en las carreteras. Porque es fácil ahorrarse en uno mismo, pero el problema es que ese coche igual no tiene las circunstancias de freno, de neumáticos o de las direcciones bien alineadas y puede provocar un accidente y el perjudicado es una tercera persona. Una pregunta que se haría a lo mejor a algún oyente ahora mismo. ¿Yo puedo elegir un taller con independencia de cuál sea el seguro que yo tengo? ¿Lo puedo reparar en un taller independiente y no pierdo la garantía? Son dos cosas distintas. Por un lado, un coche que recién comprado mientras está en el periodo de garantía de la marca, el mantenimiento y cualquier reparación se puede hacer en cualquier taller. No se pierde la garantía. Solamente las reparaciones que corresponden a la garantía las tiene que hacer la propia marca. Es decir, si tiene un defecto y tú quieres reclamar ese defecto, tienes que ir al que te ha vendido el coche. Pero el cambio de aceite lo puedes realizar en cualquier sitio. Evidentemente cumpliendo las condiciones que exige la marca en cuanto a calidad del recambio. Y por el otro tema que me preguntabas, por el tema del seguro, pues es un tema muy importante que el usuario sepa que él puede elegir el taller de confianza y que no tiene que estar redireccionado por las compañías de seguros al taller que ellos le dicen su taller concertado. Salvo que la póliza haya pactado para su todo riesgo un determinado, en función de la póliza, un determinado taller. Pero si le dan un golpe el típico golpe por detrás y demás, puede elegir el taller que quiera y se da una garantía de que tiene la confianza y no el que le marca la compañía. O sea que eso significa que hay que tener siempre mucho cuidado y leerse las pólizas que uno firma para saber cuáles son los derechos que tiene en su momento. Efectivamente, porque a veces pues las típicas cláusulas que no te das cuenta y sobre todo en tu propio seguro, pues puedes estar firmando que lo tienen que repararte con piezas alternativas y no piezas originales, o lo tienes que hacer en determinado sitio, y efectivamente. Pero es importante que la gente sepa que le tienen que respetar el derecho de elegir su taller y que eso es una plena confianza, porque al final también la garantía la da el que se pasa a cuidar a tu taller todos los días, ¿no? Sí. Y ya que estamos como estamos, es decir, con bastante desafección hacia los talleres, por las circunstancias económicas son las que son, ¿ustedes estáis notando un aumento de lo que podríamos llamar soluciones caseras? Es decir, hágalo usted mismo, lo voy a reparar, esos talleres en los que te dejan un box y tú haces allí tu pequeña reparación porque te han dejado las herramientas. Sí, en el legal lo tenemos cifrado en un 20% de la productividad, ¿vale? De la facturación. En los buses es algo que ahí tenemos menos datos, pero es algo que va poco a poco naciendo y va saliendo, y bueno, es una alternativa que a la gente, pues que sea manitas lo puede hacer, pero también nos genera bastante despreocupación, preocupación, claro. En el sentido de que, bueno, pues esas personas qué capacidad lo están haciendo, y cuántas veces igual en la misma puerta de un boss hay una persona que te está ofreciendo los servicios para aquellas cosas que tú no sabes hacer, y al final se está convirtiendo en un taller ilegal. Yo una frase que suelo decir, mira, el bricolaje en su casa cada uno, ¿no? Una cosa que suele hacer que puedes poner en peligro la vida de los demás, ¿no? Hay meterse en berenjenales de este tipo, ¿no? Porque ahí pueden, incluso las piezas que están disponibles a lo mejor no son las piezas de origen. Pues eso, imagínate, pues tú te traes la lavadora y que se te coge los calcetines, pues bueno, pues mala suerte, pero que un coche no te frene a tiempo es muy peligroso. Eso ya es peligroso, muy peligroso. ¿Y qué reparaciones son las más frecuentes? ¿Y cuál sería el importe medio de una reparación, por ejemplo? El importe medio que no sale, la estadística sale muy bajo, 120, porque claro, te empiezas a tener en cuenta
porque ha bajado de 160 a 170, que era hace 5 años, a 120. Ahí estás metiendo desde un cambio de filtros, un cambio de aceite, o sea, y eso pues rebaja con una reparación, ¿no? Lo fuerte que puedas tener de algún elemento mecánico, que ahí ya la cifra suele estar en torno a los 400, 500 euros. Y la reparación es más típica con las de mantenimiento, cambio de ruedas, cambio de frenos, alineación, dirección, eso es lo más habitual. Yo lo que detecto en muchos automovilistas, y hablando con gente de talleres, es que a veces llegan los automovilistas con unos neumáticos y unas llantas que están absolutamente desequilibradas. Dice el hombre, sí, no, yo cuando ando allá por los 100, 110 noto unas vibraciones que no sé si serán de que está la tierra vibrando o algo por el estilo. El tema de los frenos también, intentan apurarse las pastillas y no, digamos, los discos, porque consideran que tienen unos precios muy elevados. Y creo que uno de los grandes olvidados es siempre el aceite. Estamos a veces con automóviles que tienen una indicación cualitativa, lo comentaba antes, en el tablero, te dicen por rayitas y dices, de 5 rayitas tiene 4, pues digo, la gente no suele mirar, el automovilista no suele mirar, comprobar el nivel con la varilla. Es esto de lo que más frecuentemente ocurre por ahí. A mí el equilibrado de ruedas, por ejemplo, eso algo me preocupa, porque algún amigo me ha dicho, oye, ¿te das una vuelta con mi coche? Y dices, pero oye, ¿a dónde vas con esto? Sí, ya notaba yo algo raro y tal, pero la despreocupación es que me produce, no sé, no solo sorpresa, sino temor, ¿no? Sí, hemos cambiado la cultura. Antes nuestros padres siempre estaban todo el día levantando la tapa del motor, cambiándole la posición del filtro para verano al invierno, le miraban el aceite, las ruedas, y ahora somos mucho más despreocupados. Quizás la facilidad de que los mantenimientos son a más largo plazo estamos haciendo que la gente sea mucho más tranquila en ese sentido, ¿no? Y la gente no suele mirar el inflado de los neumáticos y va con las llantas más bajas, con lo cual tiene un mayor consumo tanto de rueda como luego de combustible. Estamos encontrando que casi el 50% de los neumáticos se cambian ya muy por debajo del 1.6. Los líquidos de frenos también fuera de tiempo. Y entonces hay que tener en cuenta que un mantenimiento a tiempo es ahorrar dinero, porque como bien dices tú, si el aceite lo tenemos bajo, el motor no lubrica y al final esas válvulas van a fallar y al final vamos a tener un problema de motor, y cambiar un motor es muchísimo más caro que hacer un mantenimiento en tiempo. Y una pregunta para Luis Ursúa. ¿Hay mercado de neumáticos piratas? Está aumentado. Te voy a responder primero directamente y luego el tema del neumático usado ha aumentado exponencialmente, ¿vale? Neumáticos que se están principalmente de Alemania. El tema del cambio, como en Alemania es obligatorio el cambio de neumático de invierno y verano, de verano, hay un gran mercado y el neumático usado está. Y luego está también pues bastantes sistemas de compra de neumáticos fuera de mercado, que no pasa luego por el filtro del mercado nacional, y entonces entran por la frontera y se venden en desguaces o se venden en talleres, o sea, se colocan en talleres y no han pasado por el filtro de por ejemplo, el sistema integral de residuos, y no se está pagando el canon, con lo cual está creando un problema bastante importante a los sistemas integrales de gestión, pues se encuentra que hay más neumáticos en el mercado que los que realmente han pasado por el filtro. Sí, por eso. O sea, no es un tema de fraude en cuanto que el neumático sí que entra, se compra, no es fraudulento su producción, lo que pasa es que no pasa por el filtro del circuito del neumático nacional, para que nos entendamos, y entonces luego su residuo no está pagando ese canon de recogida. Ese es el fraude en la recogida de los neumáticos. Y yo por último le preguntaría a Luis Ursúa, al secretario general de CETRA, si los españoles somos cumplidores o no lo somos con las revisiones periódicas de mantenimiento, es decir, para tener el coche siempre disponible en prestación de servicio. Se calcula que un 25% de la gente está realizando el mantenimiento fuera de tiempo. Uno de cada 4. Es mucho. Es mucho. Luego también hay otra gente que suele hacerlo antes de, que es bastante precavida y le faltan kilómetros para llegar a los límites. Pero nos estamos preocupando porque esos límites del 25% cada vez van en aumento. Y luego el gran problema es que, pues lo que te comentaba antes, que luego llegas con una avería más fuerte y se puede haber prevenido, ¿no? Sí. Tipo de avería. Ahí sí que vale el refrán ese de prevenir vale más que curar, ¿no? Efectivamente. Sobre todo cuando hablamos de prevenir y de curar la eventual consecuencia de lesiones respecto de... Efectivamente, porque no solo es un tema de dinero, que luego haya una reparación más fuerte, no, es el problema que estoy jugando mi vida y los que van conmigo. Sí. Que es un tema muy... Por eso estamos buscando alternativas a toda esta serie de prácticas, como hemos hablado, de los alquileres de buses, de los talleres ilegales,
pues que tengamos ciertas garantías. Por ejemplo, si un defecto en la ITV se detecta, pues cuando pasas a la segunda ITV presentes una factura de un taller que acredite que se ha reparado con los conocimientos y en un lugar con todas las garantías, ¿no? O sea que sí tenemos que acudir al taller para mantener el coche en forma. Evidentemente, porque aunque la gente piensa que podemos ser caros y al final el precio de mano de obra, hay que tener en cuenta que somos un establecimiento industrial, que tenemos nuestras inversiones maquinarias y demás, y nuestro precio no dista mucho de un técnico de reparación de cualquier electrodoméstico que solo tiene su furgoneta, y con todo el respeto hacia ellos, sí, ¿vale? Que no lo veamos como algo caro, sino como algo necesario, claro. y que, bueno, acudiendo a un taller de confianza, que tenga su placa y que nos vaya haciendo un mantenimiento, y él sepa siempre acudir más o menos al mismo establecimiento para que sepa la historia de nuestro vehículo y te recuerde pues cosas, oye, mira, hay que mirar los filtros, hay que mirar el cambio de correas, etcétera, que al final nos saldrá más barato. Sí, además se establece una relación personal que siempre es muy importante. Es muy ¿no? importante, porque una de las cosas que atacan siempre a los talleres es la desconfianza. Dejo el coche y ¿qué me van a hacer? ¿no? Sí. Y eso se gana acudiendo siempre a un taller con todas sus garantías y no cambiándolo solamente por precio. Hay otro tema muy importante que es la confianza. Sí, señor. Pues Luis Ursúa, secretario general de CETRA, muchas gracias por habernos ilustrado respecto del tema de los talleres, que creo que es muy importante para el usuario. Que tengas un muy feliz día. Muchas gracias por darnos la oportunidad. Buen día, hasta luego.